Estimados, buenas tardes. Estamos en un podcast más para ustedes de Makers. Javier, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Sergio? Pues todo tranquilo, todo caminando. Qué bueno. Viernes, ¿terminamos de aquí cumbia o qué? Sí, ya. Vámonos. Ya son las 12 en Miami. Ya son las 12 en Miami. Oye, Javier, traes un tema que está muy interesante, que yo quería que nos ampliaras o nos platicaras, que es el conocimiento que se tiene que tener de las ventas o la conciencia de la importancia en las ventas y la preparación que tienes que tener para eso en el emprendimiento. Sí. Platícanos qué traes en la buchaca porque está muy buena. Sí. Bueno, no, el tema, así como tú lo mencionas, es de que el emprendedor, cuando ya arranca toda su idea y ya la preparó, ya armó todo y va a salir al mercado, a veces perdemos de vista que también se tiene que volver vendedor, tiene que prepararse para ser vendedor. Y entonces es ahí donde a veces llegan con una muy buena idea, pero no la saben expresar. O vender. Y segundo punto es que también te tienes que preparar para saber cuál es la persona que está enfrente de ti, ¿no? Uh-huh. Porque vamos a decir, si yo voy a venderte, como poníamos un ejemplo, si voy a vender hidrógeno y me toca el de finanzas enfrente, pues a lo mejor tengo que llevar una presentación que hable de los números, ahorros, costos. De la recuperación. De recuperación y todo. Si tengo al de operaciones, pues a lo mejor ahí tengo que hablar. Voy a vender administración de personal y está el de operaciones, pues no le voy a hablar de no sé, otra vez la parte fiscal, ¿no? Le tengo que hablar, oye, vas a tener mejora de tiempos, más productividad, tal, ¿no? Entonces, a veces eso, en el emprendimiento, el emprendedor le falta prepararse en el área de ventas, pues para salir y hacer un buen papel, ¿no? Sí, mira, yo creo, y como bien lo dices, es uno de los 3 ejes importantes, ¿no? Yo considero siempre que en los negocios hay 3 ejes muy importantes. El primero, pues, es la venta. El segundo, el servicio postventa, que tiene que ver con la fidelización o la retención, que tengas un buen seguimiento con los clientes, uh-huh, que está dentro de la misma venta. Y el otro es la operación. Vamos a decir que el seguimiento y la postventa es parte de la venta y en la operación tiene otro subproceso que es los procesos en sí, de la operación. Entonces, pues sí, como bien lo dices, si no tienes un dominio de ese 50% del negocio que es la venta, pues estás frito. Yo tengo siempre una pelea constante con la gente de merca. Se enfocan mucho en el diseño, en las frases, pero no en comunicar efectivamente lo que van a vender. Sí. Entonces luego en las juntas, bueno, ok, está muy bonito su arte, los colores, pero el texto, o sea, lo que van a vender. Y sí sucede mucho que a veces recibes gente que no tiene claridad en lo que te está ofreciendo. Y tú, como comprador que lo necesitas, tienes más claridad de los beneficios que le puedes sacar que lo que ellos te ofrecen. Sí, es que lo he visto, y vamos a decir, la semana pasada justo eso, ¿no? Sonaba muy bien el proyecto de esta persona, estaba interesante, pero yo estaba sucediendo lo que acabas de decir. Yo decía, oye, esto tiene mucho más beneficios de lo que me has podido explicar, ¿no? Y por eso a veces cuando vas a pedir financiamiento, dicen, me lo tienes que explicar en 3 minutos y que yo lo entienda. Uh-huh. No, y es que un consejo, practiquen en frase corta qué es lo que hacen y cómo lo van a comunicar en 20 segundos. O sea, si tú estás en un avión y te toca al lado una persona que es un cliente potencial y te pregunta a qué te dedicas, y luego empiezas con tu choro mareador de, no, pues yo, no, o sea, ¿qué eres? Yo empecé leyendo la mano. Sí, no, o sea, tienes que saber decir en 20 segundos qué hace tu negocio y cuáles son los beneficios del negocio. Sí, pero a ver, Sergio, yo la otra que te preguntaría, ¿vale la pena que en esos 20 segundos que tengo magnifico mi producto uh-huh, y minimizo los riesgos? ¿Te gustaría? No, yo creo que en estos tiempos de tanta comunicación, lo que tienes que hacer, una de las partes más importantes de la venta, es ser muy objetivo en lo que vendes. Hoy en día ya no es tan sencillo vender por emocionalidad. ¿Cuántos productos se venden y tienen éxito por emocionalidad? Ya la gente es muy racional uh-huh, al comprar, muy comparativa. Yo pienso, es más, lo ves en la publicidad ya tiene mucho tiempo que ya no es tan emocional. Uh-huh. Antes todo se enfocaba en tratar de jugar con la emocionalidad de la persona. Hoy no. Sí. Hoy se habla de las características, de los beneficios, de las ventajas competitivas. Entonces, yo pienso que no es magnificar.
es saber comunicar exactamente lo que haces para que cuando haya una persona que realmente le pueda servir o esté interesada, se interese más en ti. Creo que hoy el consumidor valora mucho la información técnica precisa y no, digo, ya no están aquellos merolicos que van de pueblo en pueblo vendiendo pomadas mágicas. O sea, Sí. eso es un poco el ejemplo de lo que sucede hoy, ¿no? Hoy mucha visita en frío, lo que antes era la visita en frío, pues ya no existe, ya no es tan efectiva. Ya no ves el vendedor de calle llegando al negocio preguntando por el dueño para ver cuándo lo ve, para mostrarle la última batidora que hace malteadas, más moderna. No, todo es información técnica, es un ir y venir digital. Entonces, más bien es estar preparado muy técnicamente, valga la redundancia, de lo que tú vendes y poder abordar todos los temas que están alrededor de tu producto. Si el tema es financiero, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué te ahorra? ¿Qué te da? Si la parte es técnica, bueno, ¿qué beneficios técnicos tiene? ¿Qué tiempos ahorra? ¿Cuáles son las características, las potencias? Te tienes que enfocar en mucha información técnica de acuerdo al interés del comprador, pero poco en la emocionalidad de la venta. Sí. Fíjate, y le acabas de meter otra variable más. Yo me estaba enfocando a que el emprendedor debe tener 4 o 5 presentaciones, por lo que acabas de decir. Sí, 4 o 5 formas de abordar entrenadas. Una finanzas, otra legal, otra fiscal, el de compras, el de operaciones. Pero también acabas de mencionar uno bien importante, el cliente. Ya que pudiste armarlo todo, bueno, pensando que voy a entrar con un mayorista o con un gran de autoservicios, porque ahí todo te piden, miles de papeles, hasta jurídico, tienes que a veces estar sentado frente al delegado. Sí, depende de lo que vendas, pero sí. Y tienes que estar ahí, ¿no? No, pues tu acta constitutiva y todo cuando te revisan el expediente, pues tienes que estar, pero también hiciste algo bien importante, ya que pasó toda esa etapa, ahora una presentación para dirigirme al cliente y al consumidor y en base a todo eso, ¿no? No, y fíjate lo importante que es hoy y la cantidad de presentaciones que debes de tener de lo que tú haces. Primero tienes que tener un flyer informativo que a golpe de vista diga lo que hagas y cuáles son las características. Un flyer digital que recibes en un correo, que recibes por WhatsApp, lo abres, es una página y dice tal cual. Después tienes que tener la presentación larga, que la presentación larga ya habla de todas las características técnicas, las ventajas competitivas, bla, bla, que ya puede ser de 2 de 3 hojas. Tienes que tener ese mismo flyer en inglés, tienes que tener esa misma presentación larga en inglés y tienes que tener un video. O sea, lo mínimo necesario para presentar tu empresa o tu negocio son 5 brochures digitales o 5 fichas informativas digitales. El flyer en inglés, la presentación larga en inglés y el video. Y después de eso, te vas a los formatos de cotización. Los formatos de cotización hoy tienen que ser muy cortos. Ya no son las cotizaciones aquellas de apreciable, ponemos a sus órdenes, a su consideración, buenas tardes por saludarlo, bla, 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 y quedan 3 hojas. Las cotizaciones ya tienen que ser muy objetivas de una hoja y a golpe de vista porque la gente cada vez le quiere dedicar menos a 3 cosas. Ese es el resultado del éxito de TikTok, por ejemplo. El hecho de tener historias que duran 20 segundos. O sea, la gente quiere ya dedicarle poco tiempo a la visión o al análisis de algo. Entonces la cotización tiene que ser muy corta. Y luego tienes que tener formas de presentar tu negocio para la parte financiera, lo que decías ahorita, para la parte técnica, para la parte de implementación, para un chorro de cosas. Entonces, hoy se vuelve muy importante tener una variedad de presentaciones para el usuario al que quieres llegar. Si tú quieres llegar, vamos a suponer que vendes calcetines. Si tú quieres llegar con un mayorista para presentarle tus calcetines, pues no le vas a mandar una presentación de entrada de compras. Le mandas un flyer y esperas a que pique el flyer y que te conteste porque pusiste ahí unas ventajas competitivas, que si das crédito o no das crédito, la mejor calidad, el mejor precio, bla, bla, bla. Y ahí pica y luego va la presentación y luego de ahí te sigues. Entonces, lo importante que es hoy tener muy claro a quién estás llegando y de qué forma vas a llegar. Y cuáles van a ser tus speech o tus diferentes estrategias para poder penetrar. Hay veces que tienes un excelente contacto, pero comienzas por mandarle una información de 6 hojas. Nunca la va a leer. Nunca te va a pelar, nunca te va a dar la cita. O sea, tienes 10 segundos para que abra algo y despiertes su interés. No tienes más tiempo. Entonces, todo eso de lo que tú hablas, la profesionalización de la venta o del proceso de ventas, se convierte en algo muy importante. Al grado que si no lo vas a hacer porque no te gusta y no le vas a dedicar tiempo, pon a alguien.
Contrata a alguien. Sí. Sí, esa es la otra parte. Si no te puedes convertir en vendedor, porque a lo mejor tus habilidades, tu experiencia, tu forma de ser, Tu forma de ser, a lo mejor no tienes te el deja carisma. salir a ser vendedor, contrata a alguien. Ujú. Y que se prepare en lo que estás haciendo, porque la parte de salir a vender es la mitad del negocio. Ahora, yo siempre, fíjate, ayer platicaba con un director comercial que tengo, que acaba de entrar, que viene a solucionar un problema de ventas en una de las empresas. Y entonces, bueno, contratamos 2 vendedores, vemos cómo va caminando y contratamos el tercero y contratamos el cuarto y ahí vamos. No, mete 10. Mete 10. Si tenemos 10 vendedores exitosos y esos 10 vendedores los supervisamos bien y vemos que hagan lo que tienen que hacer, se va a vender. O sea, mucha gente cree que tiene que ir subiendo las ventas poco a poco y eso es válido cuando tu operación no está preparada. Cuando tu operación está preparada, métele toda la carne al asador a las ventas. Las ventas son muy sencillas. Si tú tienes una buena comunicación digital o gráfica, si tú tienes buenas ventajas competitivas, o sea, si compites en precio y en calidad, si tienes una operación preparada para soportar lo que vendas, avienta toda la carne al asador. No tienes por qué ir poco a poco. Sí. Ir poco a poco solamente es cuando no tienes la capacidad económica para soportar un volumen de venta o cuando tu operación no está preparada y tienes que irla creciendo poco a poco de la mano de la venta. Pero si tú sientes que si te llegara una venta grande la pudieras atender en dinero y en operación, mete toda la carne al asador en las ventas. ¿Para que ir poco a poco? Sí. La venta en la parte de los vendedores no tiene mucho secreto. Vigila a los que prospecten, vigila a los que hagan buenas cotizaciones, vigila a los que se presenten bien, vigila a los que tengan volumen, y vas a vender. Sí. Mucha gente no supervisa a los vendedores. Cita al vendedor, lo pone enfrente a su vendedor. Platícame, no, pues traigo esto con cervecería, traigo esto acá. Bueno, tú como dueño tienes evidencia de lo que te está platicando el vendedor. Preocúpate por tener toda la evidencia. Preocúpate por validar las cotizaciones que te dé, por validar con quien recibió la cotización, que te dé una evidencia de que realmente el cliente solicitó la cotización. ¿Cuántas veces sucede que tienes un vendedor, el vendedor te presenta que lleva 20 cotizaciones, pero nadie se las pidió? O sea, mandó una cotización, vas a, no sé, vendes calcetines, habló a Soriana, Sí. y en Soriana le dijeron, pues a ver, ahí mándamelo a ver qué hay, y él lo presenta como una cotización y dice, no, ya estoy en negociación con Soriana. Sí. Y tú, ay, no, estamos en negociación con Soriana. No estás en negociación con nadie. Sí. Ahí mandaste una información porque te dijo que la mandaras. Sí. Entonces, si tú no vas a estar al frente de las ventas y vas a poner a alguien, es muy sencillo. Cuida los detalles que permitan o que te aseguren que el vendedor va por buen camino. Sí. Aunque también hay que capacitar a ese vendedor Totalmente. en 4 o 5 presentaciones diferentes porque al final... Algo, vale. acabas de darle en el punto medular. La capacitación constante y el conocimiento técnico del vendedor de tu producto es sumamente importante porque si no, cada vez que tiene una presentación quiere cargar contigo, con el de operaciones para sí. que haga la presentación por huevón, por no capacitarse y por no entender bien la parte técnica de lo que está vendiendo. Existe mucho vendedor en la calle que dice, no, yo soy bueno para vender, pero no soy bueno en la parte técnica. Sí. A mí, ya cuando el cliente quiere algo, póngame al técnico. No. Sí. No sirves, porque hoy en día al cliente le gusta escuchar un vendedor que sabe realmente Lo el que está 360 vendiendo, de lo sí. que está vendiendo. Sí, claro. Entonces son muchas cosas a cuidar. Cuando no lo haces tú son muchas cosas a cuidar y cuando lo haces tú son muchas cosas a desarrollar como conocimiento interno, Sí. como habilidades internas, digamos. Sí. Pues le acabo de dar a un ejemplo que también nos sucedió, no tiene ni un mes, donde dijeron que dentro del plan de anual de crecimiento en ventas, nos vamos a ir a Valle de México. Uh-huh. Porque en la zona metropolitana de Monterrey, pues que habrá 6 millones, pero en la zona metropolitana de Valle de México hay más de 20 millones. Claro. Resulta que tenían aquí en Monterrey como 30 vendedores y en Ciudad de México tenían 4 para 20 millones. Y pues no estaban dando los resultados. Entonces se sugirió lo que tú acabas de decir, pues mete 10, ¿no? Sí. Es 4 veces más grande que acá o 5 veces y tienes el mínimo de vendedores. Pero entonces sí es cierto, ahí es donde a veces la estrategia la tomas con muchas precauciones, cuando si ya tienes armado todo lo que dijiste que tienes que tener atrás antes de dar el paso, pues ya dalo, ya armaste eso. Sí, avienta la carne al asador Avienta porque la puedes carne. soportar toda la venta. Sí, ¿Cuánto representa el sueldo del vendedor contra el dinero que te puede traer? Asegúrate que lo que contrates sí, sea
10% de lo que te va a ingresar en dinero. Sí. O sea, el tema es que a veces no tenemos cuidado ni desde la parte de reclutamiento y selección de los vendedores. Tengo una prima, no, hombre, es buenísima para hablar. Sí. Eso no es un vendedor. Sí. Un vendedor es una persona de oficio que sabe analizar lo que vendes, sabe analizar cuáles son los mercados a los que va a ir, cuáles son los tomadores de decisión o las personas determinantes que te van a comprar, sabe llegarles, sabe atacarlas, sabe sacarle cita. No es lo mismo un profesional de las ventas o una persona claro, que tiene mucha experiencia en las ventas Sí. con solo una persona que sabe hablar. Sí. O sea, son muchas cosas que hay que desarrollar para lograr ser un buen vendedor. ¿De qué te sirve que tenga 20 citas en un mes si no las tiene con las personas que pueden comprar? Sí. Tienes que vigilar desde ahí que prospecte en volumen, que platique con las personas que tiene que platicar, que llegue a los tomadores de decisión. Porque si no, pues estás perdiendo el tiempo y te está haciendo perder el tiempo. Sí. Y todo comienza con la selección. La selección de la persona es muy importante, que revises bien su historial. A mí me llegan muchos vendedores que traen un trabajo por año los últimos 5 años. Y cuando les preguntas por qué se fueron, por recorte. Yo siempre les contesto lo mismo. A ver, nadie deja ir un buen vendedor. Dime realmente qué pasó. ¿Cuál de todos estos ha sido tu proceso comercial mejor y por qué? ¿Dónde te sentiste más a gusto? ¿Dónde pudiste desarrollar el oficio mejor? Claro, hay veces que los vendedores rotan de las... No siempre que tengan poco tiempo en una empresa quiere decir que son malos. Muchas veces un vendedor puede traer rotación los últimos 3 años en 3 empresas derivado de que las estructuras no saben administrar los vendedores. O los mandan a vender cosas que no pueden operar. Sucede mucho que hay muchas empresas que contratan, sobre todo empresas pymes que contratan vendedores, los mandan a la calle, el vendedor trae y la empresa no trae cómo solucionar la operación, en dinero o en operación. Entonces, es importante cuidar todos los detalles en el tema del reclutamiento y la selección del que vas a meter. Pero ningún vendedor va a llegar y te va a solucionar si tú no tienes un proceso de supervisión constante sobre todos los detalles que acabo de mencionar. Eso es bien importante. Creer que vas a meter a alguien, tú vas a seguir en lo tuyo y él va a vender solo, olvídalo. El vendedor entra a una zona de confort muy rápidamente. Muy rápidamente. O sea, un vendedor no supervisado es muy poco el vendedor que es autorregulado. Y un vendedor autorregulado es un vendedor muy caro. O sea, yo te puedo decir que si tú quieres meter un vendedor que trabaje por sí solo y que no tengas que supervisar, no te va a costar menos de $3,000 mensuales. De base. Sí. Más un paquete atractivo de comisiones sobre la rentabilidad del negocio. Si metes vendedores de $1,000, de $1,500, son vendedores para supervisarles absolutamente todo. Todo. Entonces, tener muy claro todo eso, porque luego fincas las esperanzas en algo que no es. Sí. Entonces, como emprendedor, a lo mejor también puede ser que, digo, aparte de que te prepares y te capacites como emprendedor, contrata a una persona como esa que le vas a aprender ya el mercado, ¿no? Y contrata lo que puedas en su momento y lo que te convenga. O sea, no siempre echar a la carne al asador es contratar a los vendedores más caros, no. Yo tengo un equipo de ventas que es muy exitoso, que son vendedores que andan entre los $1,000 y $1,500 mensuales de salario base más comisiones, pero tengo una buena supervisión sobre ellos. Les hablamos en la mañana, les hablamos en la tarde, comparamos la información, verificamos las cotizaciones, tienen un mínimo de prospectación diaria, los vigilamos. Sí. Al vigilarlos, están acorralados y dicen, bueno, si me quiero quedar, tengo que trabajar. Sí. Y bueno, a lo mejor ya por último, el emprendedor, ¿crees que sea básico? Y te voy a poner un ejemplo. Yo fui a vender a Mérida y en aquel entonces dije, está perrón. Y se suspendió la junta que porque los había ofendido. Fíjate que a mí en particular me pasó no poder penetrar mercados por no jugar de local. Mérida es un mercado que si no juegas de local, o sea, hay mercados muy celosos. Mérida es un mercado que si no juegas de local es complicado. Guadalajara es otro mercado que si no juegas de local es complicado. O sea, yo sí pienso que hay mercados que si no juegas de local se dificulta, a menos que tú identifiques que traes algo. O sea, no es lo mismo, Javier, traer un producto que se pueda vender en todo el país a que traigas un producto que en su ciudad no lo localizan, no lo tienen o no lo tienen a ese precio y les conviene más comprártelo a ti. Pero la expansión geográfica no se trata solo de irse a meter lo tonto a una ciudad sin tener un porqué.
Pasa mucho en Ciudad de México. En Ciudad de México los precios de casi todos son muy baratos. Hay mucha competitividad. Sí, hay muchas competencias. Yo siempre digo, no te metas a Ciudad de México si no tienes un buen análisis de mercado. Sí, sí, sí. Porque vas a ir a hacer el ridículo. Sí. O sea, los precios que hay en México para todo, para servicios, compras, son muy baratos. ¿Por qué? Pues porque es la bodega del país. Sí. Hay materiales, Sí. ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Todo llega ahí. Todo llega ahí. Todo llega ahí. Entonces, hay precios muy baratos de todo. La competitividad hace que haya prestaciones de servicio muy baratas. Sí. Sí, o sea, es increíble cómo puedes andar en la colonia Roma y comerte tacos de 3 pesos, 2 pesos. Sí. O sea, dices, no, pues aquí mataron el perro anoche. O sea, ni en la luz para refrigerar lo gastaron. Sí. Sí, entonces, es muy complicado. La expansión geográfica, y lo platico porque tiene que ver también con el tema de las ventas, tiene que ver mucho con la competitividad que tú vas a tener al mercado al que vas. Si tú quieres tener una expansión geográfica solamente porque traes algo que ahí consumen, es complicado. Puede ser que el volumen de consumo de lo que tú traes permita a un jugador más, aunque te toque una rajadita chiquita. Pero vas a batallar para entrar. Sí. O sea, si hay mucha competencia de lo que haces, vas a batallar para entrar. No, el foráneo no es mejor recibido que el local. En ningún caso. Siempre la gente va a preferir comprarle al local. Por cercanía, por idiosincrasia, por comunicación más efectiva, por soluciones más en corto. Porque él sí me entiende. Porque, vamos a suponer que tú quieres ir a vender a Tijuana. Tijuana está 2 horas y media aquí en avión. ¿Por qué alguien de Tijuana preferiría comprarte a ti que a un local? Tienes que tener muchas ventajas competitivas. Sí. Entonces, en la expansión comercial hay muchas cosas que valorar. No eres Hernán Cortés para llegar y pensar que traes espejitos y 2 caballos. Eso no sucede. Tienes que traer algo en el morral. Todo esto lo platico porque al final tiene que ver con las ventas, ¿no? Tienes que tener muy claros hacia dónde, por qué y con qué gente lo vas a hacer. Sí. Pues muy interesante, Sergio. Muy interesante. Desarrollen las habilidades comerciales. Así es. Porque el negocio comienza por la venta. Así es. Sí. O sea, la operación obviamente es muy importante, que funcione bien, que el producto sea bueno, que esté bien presentado, pero si no hay venta, no hay negocio. No hay negocio. No hay negocio. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Javier. Estamos platicando. Hasta luego. Hasta luego.